presencia es notoria en este lugar y que tú estás aquí es evidente. Ahora, Dios mío, háblame, por favor. Aparta toda su ardor espiritual, Señor. Toda rebeldía a tu palabra. Ahora, Dios mío, toma los labios de tu siervo. Tócalos con el carbón encendido y abre mi oído para oír aquello que tú tienes que decirnos. Háblame, Señor. Dile al Señor conmigo, háblame. Tus siervos escuchan. Ay, Señor. Está Dios aquí. Sin lugar a dudas, terrible es este lugar. Hay un ambiente espiritual donde la gloria del Señor ha tomado y ha traído peso sobre esta casa. Y yo lo último que desearía y quisiera sería ser de estorbo a lo que Dios en esta tarde está haciendo. Pero de la manera que ha transcurrido el culto, creo fielmente que Dios quiere que yo predique esta palabra. Hoy voy a usar este tiempo para terminar el mensaje que el Señor me permitió compartirles el martes. El martes estuvieron ustedes oyendo hablar la historia de Zaqueo. Nos adentremos en los primeros versos. Vimos de qué manera Dios en los 3 primeros versículos nos hablaba y cómo el Señor en el transcurso de la historia había entrado en Jericó como otras veces, pero no por una tierra, no por un rey, no por una aldea. Jesús había entrado en Jericó porque había alguien. Había alguien que necesitaba que Jesús entrara en Jericó. Había una casa que no era casa. Había una familia que no era familia. Había un matrimonio que no era matrimonio. Había un hogar que no era hogar. Y tú me dirás, ¿pero qué dices, Aarón? Sí. Cuando a una casa falta Dios, esa casa no es casa. Cuando a un matrimonio falta Dios, ese matrimonio no es matrimonio. Cuando a una familia le falta Dios, esa familia no es familia. Y sabiéndolo, Jesús entró en medio de Jericó, porque como hizo otras veces, había alguien que tenía que ser vencido. Como hizo otras veces, había alguien que tenía que ser conquistado. Como había hecho otras veces, había alguien que tenía que ser capturado. Pero esta vez no era un rey común, ni tampoco eran unos muros de un ejército en los que Jesús iba a derribar. Era un hombre llamado Zaqueo, que iba camino al infierno, que estaba perdido, que no tenía Dios ni salvación como todos los que estábamos aquí antes de conocer al Señor. Pero menos mal que apareció Él. Y aquel que iba camino al infierno se detuvo el Señor en su historia. Y ahora voy a leer el pasaje que voy a recitar. Y mirándole Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Quiero empezar este sermón hablándote de la importancia y de la necesidad que usted tiene de que Jesús entre en casa. Miren, se puede estar cerca de lo del culto y no estar cerca de Dios del culto.
Se puede estar cerca de lo religioso y no tener comunión con el Dios de esa religión. Y el problema de Zaqueo es que estaba en Jericó. Estaba rodeado de fariseos, de magistrados, de doctos de la ley, de gente religiosa. Sin embargo, su vida estaba perdida. Su vida no tenía al Señor, y cuando una vida no tiene al Señor, Judá, va al infierno. Y hoy te quiero hacer una pregunta que necesito que te respondas urgentemente. ¿De quién estás cerca? ¿De quién estás cerca? ¿Estás cerca de Jesús o de lo de Jesús? ¿Estás cerca del culto o estás cerca del Dios del culto? ¿Estás cerca del ambiente de la iglesia o formas parte de la iglesia? Zaqueo estaba cerca de lo de Dios, pero no tenía Dios. Y el Señor le dice: Zaqueo, es necesario, urgentemente necesitas que pose yo en tu casa. ¿Me dejas que te empiece a administrar esta palabra? Tu casa no necesita una semana de vacaciones. Tampoco necesitas cambiar el color de las paredes y, perdónenme los hábitos, y comprar una televisión mejor de la que tienes. No necesitas eso. Tampoco necesitas ir a un psicólogo y contarle tus penas a ver si te dan una solución, ni tomarte una pastilla para poder conciliar el sueño. No necesitas ayuda psicológica para terminar con el vicio que te está matando. Tu problema no es medicinal, tu problema es espiritual. Y lo que tú y yo necesitamos hallar es a Dios en casa. Le dijo el Señor a Zaqueo: lo necesitas. Te urge. Necesitas solo que entre el Señor. Y esa es la realidad, Joel, que necesito compartir contigo. No esperes hoy un mensaje que te ponga de pie, que te emocione. No esperes una palabra que te asombre. ¿Qué va? Hoy tu pastor te trae un pan diario de corazón a corazón. Pero que lo he recibido esta mañana mientras oraba. Dios me decía: dile a mi gente, a mi pueblo, a mi iglesia, que estoy cansado de estar fuera. ¿Qué dices, Señor? Sí. ¿Te dejan, verdad? ¿Cuántas veces hemos de derramar utilizado mal el pasaje de Apocalipsis? Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él, cenaré con él, y dice, y él conmigo. Pero atención, ¿saben que esta palabra el Señor no se la lanza al mundo? Que de Pepito está mal usada, porque jamás Jesús le dijo: estoy a la puerta del mundo. Jesús estaba diciendo algo mucho más terrible. Miren, lo que Jesús estaba diciendo era esto. Miren, imagínense la escena, ustedes haciendo culto, ¿vale? Y Jesús aquí. Jesús está fuera. Ustedes cantando alabanzas, pero Jesús está fuera. Ustedes participando de la Santa Cena, escuchando los mensajes, pero dice: yo estoy a la puerta.
Yo no sé lo terrible que es esto, pero déjenme que se lo escenifique. Había una iglesia haciendo cultos a Dios. Había una iglesia predicando sin que Dios estuviera ahí. Y hoy hay gente en medio de esta congregación, el cual el Señor le está diciendo: te estoy llamando. Estoy llamando a la puerta de tu corazón y no me abres. Pero, pastor, si yo vengo al culto, puedes venir al culto y tenerlo fuera. Puedo predicar la palabra, me pongo yo para no poner a nadie. Puedo ser pastor de la gran y preciosa iglesia de Gracia, pero puedo tener el Señor fuera. ¡Te urge! ¡Te es necesario! ¡No necesitas un cambio de pastor! ¡No necesitas que te pongan en el coro! ¡No necesitas que te hagan más caso! ¡Necesitas a Dios en casa! ¡No necesitas que el obrero esté por ti! ¡O que el pastor te entretenga! ¡No! Necesitas tener a Dios cerca. Y el problema de la iglesia de hoy, ¿saben cuál es? La iglesia de hoy ha abierto las puertas a todos, pero las ha cerrado a Jesús. La iglesia está haciendo cultos y Jesús está haciendo abrir la puerta. Estáis haciendo cultos sin mí, estáis cantando sin mí, estáis orando sin mí, se está predicando sin mí. Y eso, hermanos míos, es lo que está ocurriendo hoy en muchas y muchas iglesias. Pero hoy traigo una palabra como vocero de Dios. Ayúdame, Felipe, por la autoridad que Dios me ha delegado del cielo, como ministro y defensor del Evangelio. Iglesia de Gracia, tengo esta palabra de la misma manera que Zaqueo oyó a Jesús decirle: tengo que decirte a ti, te urge, lo necesitas. Jesús tiene que entrar en casa urgentemente. No puedes pasar más tiempo sin Él. Se lo miró, le dijo: corre, con prisa, Iris, con prisa. ¿Para qué tienes prisa? ¿Para qué tienes prisa? Debemos de tener prisa para que el Señor esté en casa. Debemos de tener prisa para que la presencia de Dios esté en nosotros. ¿Qué hizo Zaqueo? Conoce la historia, dice, y descendió. Di conmigo: y descendió. Mírate, te sepas que esto te hará bien. ¿Sabes que la palabra descender no es la primera vez que aparece en la Escritura? Nos encontramos en el capítulo 19 y dice: y Zaqueo descendió, ¿verdad? Acompáñenme 9 versículos antes. 9 capítulos antes aparece una historia semejante. Hay un hombre que desciende de Jerusalén a Jericó. ¿Y qué dice la Biblia? Dice: y mientras descendía cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y lo dejaron medio muerto. ¿Se dan cuenta? Los dos descienden, pero a uno casi lo matan y el otro empieza a vivir. ¿Cuál es la diferencia? Uno ha descendido porque él ha querido y el otro ha descendido por obediencia a Dios. ¿Me dejan, verdad? Ay, qué poco, me dejan, verdad. Dile a la persona que tienes a tu lado: oye lo que Dios te está queriendo decir. Díselo. ¿Qué tal ahorita? Mira esto. Uno desciende y cae en manos de ladrones. El otro desciende y cae en manos de Jesús. Ay, Padre, si
Siento a Dios en esta tarde, ¿vale? Me van a dejar por libertad, soy vuestro pastor, no se me enfadan, no se me enfadan, no. Uno desciende, no, y queda medio muerto. El otro desciende y Dios lo restaura. ¿Por qué? Porque uno ha descendido porque ha querido y el otro ha descendido porque Dios se lo ha mandado. ¿Me dejas que empiece a administrar una palabra? Hay gente que está sufriendo no la consecuencia del castigo de Dios, sino la consecuencia de tomar decisiones sin que Dios esté de acuerdo. Por eso cuando uno toma decisiones o cuando uno toma decisiones lejanas de lo que Dios quiere, lo único que te ocurre es que caigas en manos de ladrones, es que te peguen una paliza y te dejen medio muerto, porque cuando uno se aparta de la voluntad de Dios se muere. Ay, no dicen nada, voy a repetirlo. Cuando uno se aparta de la voluntad de Dios se muere. No hay nada más peligroso que estar lejos de la voluntad de Dios. Por eso, como atalaya, permítame, no tomes lo que Dios te ha dicho que no tomes. No vayas donde Dios te ha dicho que no vayas. No hagas lo que Dios te ha dicho que no hagas. Si Él lo va contigo, no desciendas, porque entonces mueres, entonces te acabas. Pero como Dios te ha dicho, descienda. No tengas miedo, el gigante cae, el problema desaparece y Dios trae la victoria. Al descendido Zaqueo se ha encontrado en las manos del Señor. Ha descendido el otro y se ha encontrado con las manos de unos ladrones. No le eches las culpas a Dios y mucho menos a nadie. Hay situaciones que uno las vive por sus malas decisiones. Sergio, sí. ¿Por qué sufre el barco de Jonás? Porque Jonás ha tomado la decisión de ir en contra de la voluntad de Dios. Si no, el viento no se levanta. Por eso es necesario que te preguntes quién ha levantado tu viento. Porque si lo ha levantado Satanás, lo reprendes y se calma. Si lo ha levantado de Dios, te esperarás hasta el propósito de Dios en su soberanía. Pero si lo has levantado tú, hasta que no te arrepientas y cambies, el viento no dejará de soplar. Este hombre descendió y dice la Escritura, presten atención, descendió a prisa y dice la palabra, y le recibió gozoso. Dile a la persona que tienes a tu lado, y le recibió gozoso. ¿Saben por qué lo recibe así? Imagínense ahora ustedes que son Zaqueo. El que tiene menos posibilidades. Mariló, mire que Jesús entre en su casa es él. ¿Y quién se lo lleva? El que menos posibilidades tiene. Gloria a Dios. Él se asombra. Porque bajo la liturgia lo normal es que se vaya a casa del fariseo. Bajo la religión lo normal es que se vaya a casa del justo, del puro. Pero se va a casa del pecador. Y dice, y lo recibió gozoso. Quizás se olvidó Zaqueo las palabras pronunciadas del Señor en Juan 6:37. Dijo mi Cristo, todo lo que el Padre vendrá, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Pero atención, se va a poner serio un poco, ¿Cómo lo recibe Zaqueo? Gozoso. Pero mientras Zaqueo está gozoso, los fariseos, dice la Escritura, murmuraban diciendo, este hombre ha entrado a morar a casa de un pecador. Zaqueo, gozoso. Y los demás
murmurando. Zaqueo contento, los demás rechinando. Zaqueo feliz, los demás enfadados. Zaqueo esperanzador, los demás dictaminando juicio. Me dejan. Necesito que los niños ahora ya no entren ni salgan más. Se está predicando la palabra y necesito todo el orden y toda la reverencia posible. Digo yo, lo normal no sería que se alegraran. Lo normal de Tachano no sería que se gozaran igual que Zaqueo. ¿Cómo puede ser que uno se goce y el otro se enfade? De Tamari, no es lógico que usted esté contenta y a mí me duela que usted esté contenta. No es normal. No me acorde de Ramón que uno esté gozoso y los otros se enfaden. No cuadra. Y cuando yo me encontré con este pasaje, escribí. Y lo que yo escribí lo voy a leer, ¿vale? Preste el oído. No lo digo de memoria porque no le conozco. No, perdón, no me lo sé. Pero déjenme por favor ahora que yo exprese lo que yo escribí cuando recibí este pasaje. Ayúdame, Felipe. Yo escribí: ¿en qué momento el veneno de la religión vacía les hizo verse superiores y dignos de que Jesús entrara en su casa y en la de Zaqueo? ¿En qué momento pasaron de agradecidos a jueces injustos, dictadores sin misericordia? ¿En qué momento el barro se atrevió a cuestionar cómo tiene que hacer la vasija del alfarero? ¿En qué momento se olvidaron que mucho tiempo atrás, no mucho, ellos también eran como Zaqueo? Cuán peligroso es para el alma volverse de esta manera, volverse en porteros que abren puertas a su antojo y las cierran a su conveniencia, fariseos por fuera y mendigos por dentro, con nombre de que viven, pero que en realidad están muertos, gente que se asombra y que no puede entender la gracia que ellos también un día recibieron. ¿Cuánto hemos de orar para que no nos ocurra a nosotros como a ellos, para que el fariseísmo no nos distorsione la verdadera imagen del Evangelio, para que la liturgia no nos vuelvan orgullosos empedernidos, olvidadizos de que Jesús es el que entra donde nadie entra, el que alcanza a quien nadie alcanza, el que visita a quien nadie visita? Y me decía Dios: apunta esto, Aarón, y dilo con todas las fuerzas: yo no soy un anticuario, coleccionador de esculturas antiguas, yo soy un médico de corazones. Hemos perdido el origen de esto. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital para enfermos, pero para enfermos que quieren ser sanados, no para aquellos que quieren vivir en su práctica de pecado. Pero sin darnos cuenta, la religión nos ha llevado a vernos dignos y en los demás indignos de la gracia que nosotros recibimos. Murmuraban y decían: ¿cómo puede ser que entre a un hombre pecador? Pero yo apuntaba: ¿era cierta la condición de Zaqueo? ¿Era pecador Zaqueo, sí o no? ¿Era merecedor del infierno Zaqueo, sí o no? Ayúdenme, díganme algo. ¿Sí o no? ¿Iba camino al infierno Zaqueo, sí o no? Pero ninguno de sus pecados fue suficientemente fuerte para impedir que la gracia no lo abrazara. Y ninguna de su lejanía fue suficientemente para que Jesús no se acercara. ¿Qué me quieres decir, Aarón? Hoy traigo una palabra para los que caen.
Hoy traigo una palabra para los que se debilitan. Hoy traigo una palabra para los que le faltan fuerzas. Hoy traigo una palabra para los que han fallado. Hoy traigo una palabra para los que han roto las tantas oportunidades que Dios me ha dado. Llámenme loco y no les quiere, pero es que esto es el Evangelio. Traigo una palabra para los que han roto las sandalias que Dios les prestó. Traigo una palabra para los que ensuciaron los vestidos que Dios les dio. Traigo una palabra para aquellos que le han dicho: Padre, dame la herencia que me voy a llamar la espalda. Y por esta palabra de si te arrepientes, si pides perdón de corazón, si dejas la práctica de pecado, si sueltas el vicio, si sueltas la doble vida, si te pides a cuentas con Dios de verdad, la sangre sacrosanta te limpia. Para esta hora, decirle que no a alguien que estaba en la misma condición que tú antes de conocer. No confundan, no estoy hablando de los que quieren vivir en práctica de pecado. Estoy hablando de aquellos que han ensuciado, que se han alejado, que están dispuestos a abandonarlo. Porque hay una cosa clara: Dios y el pecado no van de la mano. O te acompaña Dios o te acompaña el diablo, no hay otra. Y lo recibió gozoso. Voy a terminar, ¿vale? Me estoy modulando en el tiempo, que no es lo que me cuesta. Zaqueo desciende. Y ahora los fariseos dicen: ¿cómo es? Fíjense, que este va a posar en casa de un pecador. De casualidad, los hombres lo llamaron por su pecado, pero Jesús no dejaron ya de llamarlo por su nombre. Recibe esta palabra. Te puede llamar el mundo por tu pecado, pero si te arrepientes, Dios te llama por tu nombre. Dios es experto en cambiar nombres. Miren si le encanta a Dios los nombres, que cuando recibe María al niño, le dice el ángel: voy a dejar que en tu vientre se forme. Esto lo recibo ahora, no está apuntado, pero me deja, no sé qué tiene gracia, que a mí me inspira. Decía el otro día, con más para adelante entrará Joel el depósito, pero ahora le queda un poquito. Les queda un poquito porque ya acabo de empezar. Le dice el ángel, mira esto. Le dice el ángel: María, vas a germinar dentro de tu vientre el niño. No te preocupes, dentro de tu vientre va a coger kilos. Dentro de tu vientre se va a formar. Le van a nacer huesos. Le van a hacer cartílagos, le van a hacer la imagen. Pero escucha, María, aunque te voy a dejar que dentro de que se forme, lo de escoger nombre lo tiene que hacer su padre. ¿Y cómo se va a llamar? Y le dice: y le pondrás Emanuel, que significa Dios con nosotros. Porque no me importan los nombres
que te puede poner el nombre? ¿De qué me valen los nombres que me puede poner el mundo? Yo quiero que Dios me ponga nombre. Yo quiero que Dios me llame por su nombre. ¿Cuántos quieren los nombres de Dios? Levanten su mano y digan amén. Y atención ahora. ¿Por qué esta historia? Y Aarón, ¿por qué el título? ¿Se acuerdan del título? Yo no lo recuerdo. El título es Jesús y las causas imposibles. Ahora bien, ¿por qué en el capítulo 19 sale la historia de Zaqueo? Porque sí, que de mano no. Esta historia es el resultado de una conversación que ha tenido Dios unos versículos antes. ¿Me escuchan? ¿Me deja que te lo explique? Jesús ha entablado una conversación con un joven. Y ese joven era rico. Y ahora Jesús recibe una pregunta que operé, que dijo, mira esto. Y el joven le pregunta, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, guarda todos los mandamientos. Y ahora el joven le dice, esto lo llevo haciendo desde niño. Dios era profeta, ¿eh? Si este hombre está mintiendo, Dios se lo sabe, ¿eh? ¿Qué hombre no tenía que ser para atreverse a decirle a Jesús, desde niño los guardo? Y Jesús no decía nada. Dice, vale, los guardas, pero te voy a pedir algo. Voy a pedirte algo que no está en los 10, pero que te lo exijo yo. Porque atención, hay cosas que Dios exige a todos y hay cosas personales que Dios exige por el trato que tiene con cada uno. No podemos confundir lo que Dios te exige a ti con lo que exige a todos. Porque entonces podemos igualar una administración propia de un mandamiento. Hay cosas que Dios me exige a mí que no te va a exigir a ti. Y dice, los guardas desde niño, ¿verdad? Vale. Voy a subir el nivel de exigencia. Porque Jesús es alguien exigente. Dile a la persona que tienes a tu lado, Jesús es alguien exigente. ¿A cuánto les está hablando el Señor? Puede levantar su mano y gritar amén. Amén. Le regalan 5 minutos de su tiempo, son las 8:10, 5 minutos. 5, palabra. Palabra 5. Me dejan 5. Ningún mentiroso entra en el reino del cielo. 5. Me dejan, sí o no. Me ha dicho el Señor. Todos los mandamientos cumples. Ahora haz algo. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice la Escritura. Y aquel hombre se entristeció en gran manera. ¿Y qué hizo? Dice, y se marchó. ¿Saben por qué se marcha? Porque mientras Jesús le ha exigido los 10 mandamientos, se ha quedado sentado en el culto. Pero cuando Jesús le ha subido el listón, como no está capacitado para pagarlo, ha empezado a marcharse, porque lo que le ha pedido Jesús no le interesa. Y ahora le dice el Señor, ay Padre, qué pena, si te vas a marchar, pero es que te lo tengo que decir, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice, y se marchó. Y ahora se entabla una conversación, y la conversación es la siguiente. Dice Jesús, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que entre por el ojo de una aguja. El ojo de una aguja no era aguja de coser, era una puerta pequeña que había dentro de la entrada de la ciudad. Y Jesús le está diciendo, es muy difícil que un rico vaya al cielo. Más fácil es que un camello entre por el agujo de una aguja. Y ahora dicen, eso es imposible. Y ahora dicen, eso es imposible. Cuando Jesús termina de predicar, en las aldeas dicen, Jesús dicho, que un rico vaya al cielo es imposible. Cuando se sientan a la casa a tomar café entre un rico, dicen unos a otros, ¿has visto lo que ha dicho el Nazareno? Que entre un rico en el cielo es imposible. Los fariseos, cuando terminan la sinagoga
empiezan a decir: ¿has escuchado la predicación de este joven predicador? Ha dicho que es imposible que un rico entre en el cielo. Y el mensaje de aldea a aldea, de ciudad a ciudad, de calle a calle es: Jesús ha dicho que un rico entre en el cielo es imposible. Y ellos catalogan riqueza con imposible. Y ellos dicen: qué malo para los ricos, no van a poder entrar en el cielo, no, ya no hay oportunidad para ellos. Que entre en el cielo un rico, dicen unos a otros: es imposible. ¿Te has enterado lo que ha dicho Jesús? Que es imposible. ¿Te has enterado lo que ha dicho de Nazaret? Que es imposible. Y todo el mundo entiende y comprende que un rico que entre en el cielo, que es imposible. Pero unos versículos más tarde, Jesús va a dar una lección terrible. ¿Y cuál es la lección que va a dar? Dios va a mostrar su gracia, su poder y su soberanía en algo terrible. ¿Y qué es? Que a lo que los judíos han llamado imposible, Él tiene poder para hacerlo posible. Y ahora le llama Zaqueo. Por eso no llama a otro, llama a quien, al rico, aquel que todo el mundo decía: para este no hay cielo, este no entra, para él no hay salvación. Y Jesús dice: vosotros lo habéis catalogado de imposible, pero yo os voy a mostrar mi gloria. Zaqueo, voy a entrar en tu casa, voy a restaurarte el alma, voy a perdonar tus pecados y voy a salvarte. ¿Por qué? Porque Jesús es el Dios de las causas imposibles. Mi Dios entra en los diagnósticos de Heidelberg y dice: donde vosotros sois declarado muerte, yo le creo vida, porque Jesús es el Dios de la causa imposible. Aquello de esto es imposible. La gracia no me deja. ¿Quién fue el sabio que se atrevió a decir que esto cerraba? Perdónenme. ¿Quién fue el tonto que se atrevió a decir que gracia ya no tenía futuro? Durante una época imposible. Pero mírense, Dios hace lo imposible posible. Porque Él es el Dios. Dame por esto, venga. Él es el Dios de las cosas imposibles. Yo no sé lo que te ha dicho Satanás. Yo no sé lo que te ha dicho tu carne. Ana, para Él nada es imposible. Primavera, para Él nada es imposible. Y a Chori, para Él no hay nada imposible. Él tiene poder. Él tiene poder. Él tiene... Te pregunto, ¿le crees? Predicaba el tío Rico y decía: ¿tienes fe? Porque está escrito: el que busca a Dios crea que le haya. ¿Y la fe viene por el oír y el oír? Hay gente que no tiene fe porque no la oye. Te digo un secreto. ¿Ves este libro? Es un león enjaulado. Tú suéltalo y verás cómo despedaza tus dudas. ¿Le crees? Dios puede hacer que se rompa ese vicio.
cadena de alcoholismo, Dios la puede romper en el nombre de Jesús. Déjenme, me siento libre, por favor. Ese trabajo oscuro, no sé por qué digo esto. Ese trabajo ilícito con el cual te atreves a darle gracias a Dios en tu mesa, no te lo hago Dios. Pero te dice Dios que si lo sueltas es posible. Porque está escrito: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga. Perdonar a quien te ha roto el corazón es posible. Sobrevivir cuando has perdido a un ser querido es posible. Salir de esta depresión que no te está dejando disfrutar de lo que tienes es posible. Por eso me dice el Señor: no me catalogues más de imposible las cosas, no me pongas más etiquetas. Somos amigos, somos colegas, tú lo dices. No sé lo que te cuesta, pero inténtalo con él, verás cómo puedes. ¿Quién te ha dicho que tus hijos no podrán compartir un culto contigo? Lo que tú llamas imposible, mi Dios lo llama posible. Está Dios aquí, Hay un peso, tío Chiqui, hay un peso. Pero atención, para ver lo imposible de Dios tienes que descender del árbol. Si tú te quedas en el árbol, no vas a poder experimentar la gloria. Te voy, yo te dice Dios, hoy baja. Te lo dice el Señor: baja del árbol. Sergio, baja del árbol. Tete Pepe, te dice Dios: baja del árbol. Quiere contar Dios contigo. Si supieras lo que te ama el Señor y las cosas que puede hacer contigo, solamente baja del árbol. Me decía el Tete Pepe: quiero dejar de fumar. Porque el fumar es pecado, hermanos, es una cadena que el cristiano no debe de tener. Y me decía: voy a ver si te dan unas pastillas. Y me dijo en una palabra. Dice: a ver, yo lo dejé orando. Es que claro, cuando tú te propones hacer algo por el que es capaz de hacer lo imposible, aquello que es imposible para ti se hace realidad. Créelo. Cree en el Dios de lo imposible. ¿Qué te parece si cierras tus ojos? Había pedido 5, creo que he tomado 7. Dale gracias a Dios ahora si la